Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar que en nuestra introducción habíamos completado con algunas temáticas que teníamos que hablar sí o sí a lo largo de nuestro texto. En mi caso, mi ejemplo sobre Dua Lipa, en mi introducción yo dije que hablaría sobre su biografía, su carrera musical, que incluye su último disco, y por último, qué estaba haciendo ella en esta cuarentena. Recordemos que cuando hicimos la introducción habíamos completado con nuestros conectores, como en este caso están marcados en amarillo, que serían primero y por último. Y las temáticas que yo voy a trabajar están unidas con una línea a el desarrollo que yo hice. Entonces, si en la introducción yo dije que iba a hablar sobre su biografía, lo primero que yo desarrollo, en mi desarrollo, valga la redundancia, es la biografía. Luego continúo con su carrera musical y su último disco, que es la segunda temática elaborada o trabajada en el desarrollo, y termino con lo que está haciendo en la cuarentena, que es el último tema trabajado en mi desarrollo. Como ya dijimos en nuestra introducción, en este texto se desarrollarán tres temas principales de Dua Lipa. El primero de ellos y lo más importante es su biografía, es decir, tenemos que saber quién es y cuándo nació, cuántos años tiene, etc. Luego, lo segundo más importante es su carrera musical, cuántos discos tiene, cuántas canciones y la fama o no que han logrado sus discos. Y por último, lo más actual y lo menos importante, entre comillas, es saber qué es lo que está haciendo ahora ella en esta cuarentena. Es lo menos importante porque no estaremos para siempre en cuarentena y porque ella está sana. Si tuviese alguna enfermedad o si estuviese en el hospital por la cuarentena o por el COVID-19, ahí sabríamos que eso es un dato relevante porque la está afectando. No es su caso, por eso lo que ella está haciendo en cuarentena no es relevante. La primera parte de nuestro desarrollo la comenzamos con el nombre de nuestro personaje y luego con el verbo es, para declarar las otras profesiones que pudiese tener. Luego explicamos cada uno de los años, desde el menor hacia el más actual, donde se han marcado hitos en la carrera de nuestro cantante. Las consideraciones que debemos tener en cuenta al realizar esta primera parte de nuestro desarrollo son, en primer lugar, que nuestra primera temática es la biografía y la que vimos anteriormente está ordenada de forma deductiva, lo que significa que nosotros tenemos que pensar un poco más sobre cómo está ordenada la vida y cómo presentamos la vida del cantante. De esta forma comenzamos con el verbo es y luego ordenamos las fechas importantes como ya lo había mencionado. Además, tenemos que saber que, si es que existen palabras en inglés o en otro idioma dentro de nuestro párrafo, debemos escribirlas siempre en cursiva. Y finalmente, los subtítulos que estamos utilizando son los subtemas. Estos nos van a servir para ordenar el texto, pero no nos sirven como subtítulos introducción, desarrollo y conclusión, pues esa es la estructura externa y nos va a servir de guía visual, pero cuando entreguemos nuestro texto final, eso se debe borrar. En la segunda parte de nuestro desarrollo tenemos la posibilidad de explayarnos un poco más, entregando información sobre la temática de nuestro subtítulo, y en este caso, en el mío, es sobre la carrera musical. Quiero detenerme en el cuarto párrafo, pues hay una cita textual. Para que ustedes comprendan lo que es una cita textual, es cuando desde otro texto extraigo información y la tomo tal como ahí aparece y la traigo hacia mi texto, sin alterarla de por medio. Si es que hago eso, coloco comillas a ambos lados cuando inicia la cita y cuando termina, y luego pongo el lugar de donde la extraje. En este caso de Wikipedia, y el texto fue escrito el año 2020. Eso es todo. Para que se entienda mejor lo que es una cita textual, acá tenemos un pequeño mapa. Primero saber que se llaman referencias bibliográficas y que consisten en tomar un texto, colocarlo en el mío sin alterarlo y luego tengo que hacer una bibliografía que respalde la información que yo obtuve o que utilicé. ¿Bien? Eso tienen que saber en un principio. Luego decimos, ¿qué es una referencia bibliográfica? Es la mención de otro texto que haces en tu trabajo. Este fragmento mencionado pertenece a otro autor y a otro texto. Bien,
Es decir, un autor realiza su texto y a mí, como autora de otro texto, me sirve la información. Por lo tanto, lo que me sirve lo corto y lo pego en mi texto. ¿Ya? En nuestro caso y en nuestro curso vamos a utilizar las normas APA. Existen distintas formas de citar y la que vamos a usar se llama APA. Y particularmente una forma que se llama cita textual en formato de APA. La cita textual es cuando utilizo un fragmento o idea sin alterar o así tal cual y lo uso en mi texto. Para ello, en el texto, entre los párrafos, entre paréntesis voy a colocar el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página de donde saqué la información. Si fuese un libro, por ejemplo, como está acá abajo, es muy simple, porque tomo el libro y veo quién es el autor del libro. Por ejemplo, Liliana Bodoc. Año de publicación 2006, si no me equivoco. Número de páginas de donde saqué la información. Pongamos que utilicé información que está en la página 20 de El espejo africano. Entonces coloco Bodoc 2006, 26. Voy separando con comas. ¿Ya? Cuando yo haga la bibliografía de mi texto, si es que utilicé citas de libros, tengo que hacer la cita de la siguiente forma. Apellido, año de páginas, año de publicación, número de páginas, título del libro, ciudad y país, editorial. En la bibliografía nuestra cita siempre va a ser más larga porque va a contener mucha más información y va a estar completa. Y por otro lado, si es que utilicé una cita de página web, cuando yo haga la bibliografía debo incluir el apellido, todo esto entre paréntesis, el apellido, el año, el título de la página, nombre de la página web y el URL. A veces se puede conseguir esto, que es el www.chilevision.cl. Ese sería el URL. A veces se puede conseguir más breve, como sin tanto código. Ven que después se ponen números y signos donde se especifica la página. O bien la larga, eso da lo mismo, pero eso va en la bibliografía. Y con paréntesis cuadrados la fecha en la que realizó la consulta. Bien, por ejemplo poner cita de página web, yo Abello, 2018, Felipe Abello en Viña del Mar. Nombre de la página web, Chilevisión. URL, www.chilevision.cl / tal cosa. Año en que realice la consulta, 2020. Cierre de paréntesis cuadrado y cierre de paréntesis redondo. La última parte de nuestro desarrollo coincide también con que es la más cercana o la que es más actual. Bien, en este caso es sobre la cuarentena y sobre lo que ha hecho o lo que ha pasado Dua Lipa en la cuarentena. Además aquí yo agregué otra cita, que es algo que ella dice textual en una entrevista de una revista. Dice, hice este álbum para liberarme de la ansiedad. Eso lo dice Lipa el año 2020. Bien, por lo que se toma con calma todo lo que está bien. Para terminar nuestro texto, lo que tenemos que hacer es utilizar el conector finalmente. Luego de haber dicho ese conector, agregamos la información que ya se trabajó en nuestro desarrollo. Por ejemplo, exponer las ideas que ya se hablaron, diciendo, en este texto se habló sobre la cuarentena, la carrera musical y los discos y la biografía de Dua Lipa. Punto seguido. Pueden ahondar un poco, pueden profundizar solo un poco de esas ideas, pueden complementarlas y cuando ya vayan a terminar su texto agregan los que ustedes creen que serían buenos proyectos para su artista o si es que este ya está trabajando en algunos proyectos para cuando termine la cuarentena, por ejemplo. De esa forma cerramos y damos por finalizado nuestro texto expositivo. Y como ven, es un texto muy objetivo. En ningún momento mezclamos nuestra opinión ni dimos nuestro parecer de lo que estaba ocurriendo con nuestro artista, ni en ningún momento dijimos nuestras apreciaciones personales.
Como ya se han dado cuenta, y si es que estamos trabajando a conciencia y según los plazos establecidos, ya tendríamos hecha nuestra planificación, nuestra introducción y con esto terminaríamos nuestro desarrollo del texto. Y lo único que nos queda pendiente es la conclusión. Para la conclusión tienen que trabajar ustedes por sí solos. Yo también les voy a hacer un pie forzado al igual que lo he hecho en los 2 pasos anteriores. En los 3 pasos anteriores si consideramos la planificación. ¿Se acuerdan cuando les dije que nuestro trabajo debía llevar una bibliografía y que en ella íbamos a escribir todos los datos de donde habíamos sacado nuestras citas textuales? Bueno, este es el momento en el que desarrollamos nuestra referencia y dejamos claro que tal párrafo o tal frase no era nuestra, sino que era de otra persona y aquí decimos de dónde la sacamos y a quién pertenece. Claramente, justificamos toda nuestra información. Ya, nos damos cuenta entonces que aquí en nuestra bibliografía incluimos nuestra primera cita de las primeras. Dice Wikipedia y no sale ni un nombre ni un apellido porque Wikipedia es una empresa. Es una cita con autor corporativo, así se llama. ¿Ya? Entonces colocamos el autor, que sería Wikipedia, la fecha en la que fue escrito nuestro anexo y también colocamos que sacamos la información de la parte de anexos de premios y nominaciones de mi artista, que es Dua Lipa. Luego incluyo el URL, toda la información, la dirección de mi información y finalmente coloco consultado en mayo del 2020, que fue la fecha en la que yo hice la consulta. Eso es importante porque muchas veces las páginas web se cierran y uno no tiene cómo respaldar esa información. Por lo tanto, si yo coloco que en esta fecha hice la consulta, queda claro que en esa fecha sí estaba disponible. Queda más clara nuestra cita en la segunda referencia bibliográfica. La segunda cita que yo utilicé en el texto la dice Dua Lipa. Ella dice tal cosa. Sin embargo, el autor del texto es Fekadu. Ese es el apellido. Debe ser un periodista. Entonces yo coloco el apellido, coma, el nombre. Entre paréntesis coloco la fecha en la que él hizo la entrevista. Coloco LA Times, que es el diario, y obtenido de el lugar y la URL. ¿Cierto? Ahí coloco toda la dirección. Y finalmente consultado en mayo del 2020, que es cuando yo hice la consulta y cuando yo busqué la información. Dense cuenta y recuerden todas las cosas que hemos hecho para construir nuestro texto, desde la planificación, que me la enviaron y yo la revisé, luego me enviaron su introducción con un pie forzado, lo revisé y se los envié a ustedes, y luego estamos construyendo ahora el desarrollo. Nuestro desarrollo, aparte de incluir 3 o 4 temáticas importantes, también incluye 1 o 2 citas, ¿ya? Y de esa forma vamos construyendo entre nosotros nuestra rúbrica. Tienen que estar muy pendientes de todo este proceso y hacerlo a conciencia porque yo voy a elaborar la rúbrica en base a lo mismo que hemos estado trabajando ahora y lo que les he estado pidiendo a lo largo de este proceso de escritura.